ver temas repetidos, ¿no? Porque si se han dado cuenta, en su diapo son los mismos que deberíamos hacer en práctica. Pero ¿qué les puedo decir? Pues sí, control C, todo lo que hicieron. Pero ya no podemos rajar más, estamos acá, ya hemos pagado todas las semanas y necesito que paguen lo que falta, no va para mí. Entonces es crucial que lo hagan. ¿No puedo bueno? Ya, a ver, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver aterosclerosis. La clase es bien rápida. Hipertensión. Y vamos a ver valvulopatía. Doctor, pero eso está... Sí, ¿yo qué les puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Vamos a empezar por la más fácil de todas. Valvulopatía. ¿Está bien? Ya vamos a ver. Ah, tienes razón, ¿no? ¿Qué dice nuestra delegada? Ya está, listo. Delegada dijo valvulopatía, lo siento. ¿Qué dice que qué? No, sino que de las valvulopatías, ¿cómo encontraríamos el eje valvulopatía? Eso no se ha preguntado. Sí, el doctor lo está diciendo. Eso me ha Y preguntado. eso es porque tengo una terminal. Yo le respondí con lo no se preocupe. Bien, vamos a hablar de valvulopatía. Las valvulopatías son alteraciones de las válvulas. Cada valvulopatía al fondo hay sillas que tenemos. Miren, las valvulopatías son alteraciones de las válvulas cardíacas. Por eso tú tienes que recordar cuántas válvulas cardíacas existen. ¿Cuántas? Cuatro. Entonces cualquiera de estas se puede enfermar. Existen dos tipos de valvulopatías que tú tienes que conocer. Está bien, las estenosis, ¿ya? Y las insuficiencias. Bien, perfecto. Las estenosis son un problema para la apertura de la válvula. Toda válvula tiene que abrirse y cerrarse. Las válvulas son como puertas. ¿Está bien? Mientras que las insuficiencias son un problema para el cierre de la válvula. Hasta ahí tú comprendiste, está sencillo, todo es fácil. Qué chévere. Muy bien. Perfecto. Las valvulopatías en total son 9. Son 9 valvulopatías que tú tienes que conocer. Así es. Como estudiante de medicina, para sobrevivir toda la carrera, con 4 valvulopatías es suficiente. Comprendido. Ya como médico internista, como médico cardiólogo, deberías conocer como médico pediatra también, de repente a un intensivista, claro que sí, emergencista, o cirujano vascular, deberías conocer las 9. ¿Comprendido? Pero como médicos generales que vamos a hacer todos en este salón, ¿cuántas debo conocer? 4. Está bien, específicamente las valvulopatías del lado izquierdo, es decir, las alteraciones de las válvulas del lado izquierdo. ¿Cuáles son esas? Mitral y aórtica. No son las más importantes desde el pregrado. Ya, todas son importantes en la vida, en la práctica clínica real. Pero para sobrevivir, tú como estudiante de medicina tendrías que saber las del lado izquierdo. Tienes que conocer para que puedas entender bien todo este sistema. Toda valvulopatía va a evolucionar de la siguiente manera. La valvulopatía presenta una alteración
en la válvula. Esta alteración después de un tiempo va a terminar generando unos cambios morfológicos que deberían verlos en clase de práctica, pero bueno, voy a tener que hacerlo también. ¿Está bien? Y estructurales que se conocen como cardiopatía valvular. Pues la cardiopatía valvular puede estar ahí presente por bastante tiempo y va a evolucionar a una fase final que ya la conocemos desde la clase pasada. La insuficiencia. ¿Lo comprendieron? Entonces la fase final de todas las cardiopatías valvulares es lo mismo. Insuficiencia cardíaca. Eso es lo que tú tienes que aprender. Insuficiencia cardíaca. Entonces, las valvulopatías después de mucho tiempo pueden terminar haciendo insuficiencia cardíaca. Lo ideal es que esto no suceda, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo necesita una valvulopatía para convertirse o llegar a su fase final en insuficiencia cardíaca? Depende de la valvulopatía y depende enteramente de las adaptaciones estructurales del corazón. Entonces no es un tiempo que podamos definir. Pues vamos a empezar con una de las válvulas. ¿Qué válvula desea nuestra delegada? Ahora sí. La mitral, ya está. Tenemos dos problemas, la estenosis mitral, ¿cierto? Y la insuficiencia mitral. Está muy claro. ¿Qué sucede en la estenosis mitral? Ah, está bien. Está bien. Ah, pero no te reconocí en los lentes. Ya, muy bien. Ahí sí, muy bien. Insuficiencia mitral. ¿Qué sucede en la insuficiencia mitral? Ah, ¿con cuál empezamos? Estenosis o insuficiencia. Ya, con estenosis. Muy bien. En la estenosis mitral, el problema es en la apertura o en el cierre de la válvula. Apertura de la válvula. Esta de aquí va a ser la aurícula izquierda. ¿Está bien? Esta válvula va a ser la válvula mitral. Creo que sí me sirve. A ver, tiene dos válvulas, miren chicos. Sirve para el ejemplo. ¿Ya? Sirve para el ejemplo. Oh, es insuficiente, eso es cierto. Sirve para insuficiente. Ya. Esta es la válvula, nosotros somos eritrocitos en la aurícula izquierda. Afuera es el ventrículo izquierdo. ¿Comprendido? Muy bien, perfecto. El problema acá es que nosotros no podemos abrir la válvula. Tú tienes que recordar que el corazón se llena de dos formas. El llenado rápido, también llamado llenado pasivo, ¿se acuerdan? El ventrículo izquierdo se comienza a expandir y succiona toda la sangre de la aurícula izquierda, ¿cierto? Queda un rezaguito, un poquito. Este poquito puede ser expulsado por la aurícula izquierda, esta cámara, cuando la aurícula izquierda se contrae, ¿cierto? Este tipo de contracción es generalmente utilizada cuando vas a necesitar mayor precarga. ¿En qué momento necesitas mayor precarga? Cuando te corres, por ejemplo, bailas y bailes con tiburoncito, ¿cierto? ¿Qué otra más? Cuando, por ejemplo, estás ejecutando o estás en una descarga adrenérgica porque has recibido una mala noticia, imagínate que le dijera yo, ya, vamos a tomar el examen ahorita de la continua T. Descarga adrenérgica. La aurícula se contrae. ¿Comprendido? Muy bien, perfecto. Ahora tenemos una aurícula que es floja porque en estados normales, en estados de reposo, no suele contraerse. Estos datos son importantes para ti de la fisiología para entender lo que pasa en esta enfermedad. En esta enfermedad, el llenado ya no se va a poder ejecutar bien. El ventrículo izquierdo afuera está succionando, pero como la válvula no se puede abrir, no se puede, estamos ahí, dale a la válvula para abrir, no se abre. El ventrículo no puede succionar la sangre. Alguien tiene que ayudarlo. ¿Quién es ese alguien? La aurícula izquierda, esta cámara. ¿Qué va a hacer la aurícula izquierda? De inmediato comienza a contraerse. Se contrae y ¡prac! Sale, por fin. Y yo, eritrocito, puedo salir. ¿Comprendido? Ahora sí. Entonces, esto va a ocurrir en un latido. Todos celebramos, ah, bacán, chévere, doctor. Segundo latido, tercer latido, tercer,
quinta semana haciendo esto. 6 años haciendo esto. La aurícula ahora necesita adaptarse a esto, ¿cierto? Todos los días está haciendo una fuerza de contracción, ¿cierto? Como cuando tu profesor va al gimnasio, agarra su bíceps, ya se hizo curl de bíceps, igualito, ¿no? Todos los días hace fuerza. ¿Qué va a pasar con los músculos? ¿Qué ha pasado con los músculos de tu profesor? ¿Cómo están sus músculos? Gracias. Hipertrófico, ¿cierto? Lo mismo le pasa al músculo cardíaco, como se llama el músculo cardíaco de la aurícula, miocardio auricular. Lo mismo le pasa. El miocardio auricular ahora está súper hipertrófico, está como hipertrófico. ¿Qué tipo de hipertrofia genera la estenosis mitral? Hipertrofia concéntrica, porque si va a utilizar fuerza, ¿qué está haciendo? Una fuerza de tensión que va a llevar a crecimiento concéntrico. ¿Lo comprendieron? Entonces, la estenosis mitral genera hipertrofia concéntrica. ¿Sigue siendo una valvulopatía simple o ha evolucionado? No, ya evolucionó porque ya hay un cambio morfológico. Ahora es una cardiopatía compleja. No, ahora es una cardiopatía valvular. ¿Se dieron cuenta? Yo les dije, las valvulopatías evolucionan. Cuando aparecen cambios morfológicos en el corazón, se le conoce como cardiopatía valvular. Entonces, ¿ahorita hay cardiopatía valvular o no? Sí, porque ya hay hipertrofia concéntrica. Bueno, pero los problemas pueden seguir avanzando. Ustedes saben que hay muchas formas de destruir al cuerpo. Y aquí viene lo siguiente. Ustedes se acuerdan que existe un sistema de conducción cardíaco, ¿no? Todo empieza en el nodo sinoauricular, luego va al nódulo atrioventricular, pasa por el haz de His y termina con las redes de Purkinje en cada ventrículo, ¿cierto? Pero en el sistema de conducción cardíaco, yo recuerdo que este sistema de conducción estaba en el corazón derecho, ¿no? No estaba en el izquierdo, ¿se acuerdan, no? Y el problema ahorita estamos en el aurícula izquierdo. Quiere decir que en el salón del costado hay sistema de conducción. Felizmente hay una ramita que manda el nódulo para que llegue a esta aurícula y esta se contraiga también, ¿cierto? Sí, pues, pero aquí hay crecimiento, ¿no? La rama viene del salón del costado y esa pared va a tener un control eléctrico adecuado. Solo esta que da al salón del costado, ¿no? Esa no, porque esa sigue creciendo, ¿cierto? Y sigue creciendo año tras año. Año tras año, esa pared ya no tiene la conducción eléctrica adecuada, ¿se dan cuenta? Muy bien. Ah, hay un problema, porque estas fibras se van a contraer de forma distinta a esta, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si esas fibras no se contraen al ritmo que se está contrayendo esta? Va a aparecer una arritmia. La taquiarritmia más famosa de todas, lo vimos en la clase pasada. ¿Cuál era? Fibrilación auricular. ¿Lo recuerdan? Entonces, unas fibras se contraen en el ritmo correcto, las de acá, y las fibras de allá se contraen muy mal. ¿Comprendido? Es más, algunas van a seguir creciendo en músculo, como lo viste de tu profesor, y estas de aquí nunca se van a contraer. Y si unas fibras no se contraen, la sangre no va a poder ser impulsada, ¿o no, Roque? No podrá ser expulsada. Entonces, si no impulsan la sangre, esa sangre se va a quedar paralizada. El flujo se detiene. ¿Cómo se llama eso? Éxtasis, ¿no? Ay, ¿no? Está mirando por ahí. Bueno, nos quedamos sin plumón izquierdo. Por allá, por Palacio salíamos. ¿Ah? Sí. Ahí. Bueno, no tenemos plumón azul, chicos, así que imaginaremos que es azul. ¿Está bien? Entonces, no se olviden lo siguiente. Tenemos una aurícula izquierda musculosa, muy musculosa, pero tiene un problema. No puede continuar el ritmo adecuado. Está en fibrilación auricular. Unas fibras, sobre todo la de la pared de allá, no se contraen y ha generado que el flujo se detenga en esa zona. Este flujo sigue normal. ¿Cómo se llama cuando el flujo sanguíneo se detiene? Éstasis, ¿cierto? Éstasis sanguínea. O sea, toda la zona de allá, todos los eritrocitos que veo, Calcina, Tapia, Chaval, el limitado que no sé su apellido, está bien, somos doctores.
todos ellos, está bien, toda esa manchita no se va a movilizar, se queda en éxtasis. ¿Y en qué se puede convertir la éxtasis? ¿Eso forma parte de qué? Qué feo, ¿no? ¿Se acuerdan? Un tercio de estos pacientes, ¿en qué va a terminar? O sea, esta aurícula izquierda, por estenosis, hizo fibrilación auricular, la hipertrofia primero, luego vino la fibrilación auricular, ¿cierto? Ahora vienen más problemas todavía. ¿Qué va a pasar? No sé decorar, por favor. Trombosis atrial, ¿o no? ¿Sí? Pero la vida no puede ser tan bonita, tiene que ser más fea en la clase fisiopática, ¿cierto? Vamos a hacer de que yo ahora soy un trombo en la aurícula izquierda. Estaba por acá. Estaba por acá, justo en la pared que no se mueve, estas fibras no se mueven, éxtasis atrial, ¿está bien? Yo ahora soy un trombo, ustedes son eritrocitos. Soy un trombo. Viene un latido con toda la fuerza, por primera vez, esta también se contrae. ¡Frag! Salgo. Ahora paso a dónde? Con dificultad, ¿no? O sea, ahora hacemos hacia arriba, salí. Paso al ventrículo izquierdo. Ahora yo trombo estoy en el ventrículo izquierdo. ¿De ahí a dónde lo voy a expulsar? ¿El ventrículo está enfermo? No, el ventrículo está sano, ¿no? ¿Cierto? ¿La válvula aórtica está enferma? Está súper sana. ¿A dónde va a ir? A la aorta. Y de la aorta puedo seguir cualquier camino. Imagínate que vaya por el tronco veracruzofálico derecho. ¿Está bien? Y me meta a la carótida interna. Y de la carótida interna, lamentablemente, ¿dónde voy a terminar? En la cerebral media. ¿Qué le va a pasar al cerebro? Se muere, isquemia cerebral. Ya, pero ¿sabes qué? No decido, sigo avanzando por la aorta. Llego hasta la aorta abdominal y al final la aorta abdominal se divide en dos, ¿no? En las ilíacas. Y ¡prum! Me quedo incrustado en la ilíaca izquierda. Sí, hay necrosis de toda la pierna. ¿Entienden el peligro que tienen los pacientes con estenosis aórtica? Son megatrombos. A veces son chicos, a veces son grandes. Depende del día. Trombosis arterial, porque si es grandote no sale. Recuerda que esa válvula no abre, ¿cierto? Morirá de otra cosa, pero no de isquemia. ¿Está bien? Y la trombosis arterial va a pasar a una embolización arterial. ¿Está bien? Mira cómo ha evolucionado esta enfermedad, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda? No. Bien, perfecto. Ahora sí. Después de años, la pobre aurícula ya no da más. Y ya no puede seguir contrayéndose con toda su fuerza. Se fue al fallo. ¿Ahora en qué fase estamos? Estamos en la fase final de la cardiopatía valvular. Vamos a ir a una ¿comprendieron? Y tú ya recuerdas tu insuficiencia cardíaca. Un corazón que no se puede llenar o no se puede contraer es un corazón insuficiente. Y te acuerdas que había problemas anterógrados y problemas retrógrados. Entonces, este paciente en la fase final de su cardiopatía valvular va a tener todo el problema anterógrado y retrógrado que cualquier otra persona con cualquier cardiopatía en su fase final va a tener. ¿Dudas? ¿Alguna? ¿Ninguna? ¿Puedo borrar? ¿Ya? ¿Todos? Me avisan. Señor supervisor, ¿puedo? Sí. Gracias. Hasta aquí te toman el anatopal. De aquí en adelante. Bien. Ahora vamos a hablar de insuficiencia. ¿Y esto no sé siempre es genética o hay? No, nada que ver. Eso ya te lo tiene que contestar tu profe de práctica. Te tiene que enseñar cuáles fueron las etiologías. Es genético. ¿Cierto? Es la más importante. Ya está, listo. Las etiologías, recuerda, no pagan tanto. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver insuficiencia mitral. Nos sirve mucho nuestra querida puerta, ¿cierto? Porque el problema con la puerta, ¿cuál es ahorita? No es cierto. Si solo haces esto. Ya. Ahora sí, lo mandé a hacer a propósito para entender.
Muy bien, otra vez, somos la aurícula izquierda, todos, esta cámara es la aurícula izquierda, están todas sus paredes, esta pared da justo con la aurícula derecha al costado de nuestro salón, esa pared da para el pulmón izquierdo, todo perfecto, todos entendemos, ¿no? Esas ventanas son las ventanas de las venas pulmonares que están trayendo sangre oxigenada, ¿no? Muy bien, todos somos eritrocitos acá, oxigenados, todos tenemos un oxígeno en nuestras manos, ¿cierto? De hecho tenemos 4, ¿no? 4 moléculas de oxígeno por los 4 grupos N. Muy bien. Todos tenemos nuestro oxígeno en la mano, todos somos felices. Nuestro camino debería ser ir ¿a dónde? Al ventrículo izquierdo. Bien, todos vamos al ventrículo izquierdo. Yo soy un eritrocito del ventrículo izquierdo. Listo, todo. Salud. Ya estoy en el ventrículo izquierdo. Bien. ¿Qué pasa en el ventrículo izquierdo? Bueno, lo que debe seguir es que ya acabó el llenado, el ventrículo izquierdo ya se llenó, ahora el ventrículo izquierdo tiene que empezar a contraerse en la sístole, ¿sí o no? ¿Sí? Se contrae, pero cuando se contrae, se abre la válvula aórtica y yo debería salir por la aorta, ¿cierto? Pero hay un problema, esta válvula sigue abierta, la aorta está allá por el pabellón N, comprendido, si hablamos de tamaño de ventrículo y aurícula, debería estar por ese pabellón de allá, no, perdón, ¿cierto? Yo estoy recién acá y se está contrayendo, ¿tú crees que voy a llegar hasta allá o voy a retornar aquí? En un corazón normal no puedo hacer eso porque estas válvulas estarían cerradas. Pero ¿cuál es el problema de esta enfermedad? No se cierra la válvula. Por lo tanto, yo eritrocito voy a terminar regresando. ¿Cierto? Quiere decir que en cada contracción del ventrículo, en cada sístole, un eritrocito regresa a la aurícula. Quiere decir que en cada contracción, en cada sístole, la aurícula izquierda, en insuficiencia mitral, le roba al ventrículo izquierdo, ¿qué cosa? Sangre, ¿cierto? Significa que eso es un latido, 2 latidos, 3 meses, 2 años, 7 años, ¿qué cosa va a pasar? A ver, vamos a entender, se está acumulando más y más sangre. ¿El corazón se tiene que adaptar o no? Va a tener una hipertrofia, pero va a ser una hipertrofia distinta, ¿no? La hipertrofia excéntrica tiene 3 nombres, ¿está bien? Excéntrica es el término correcto. Muy bien. Hipertrofia excéntrica. Esta hipertrofia excéntrica tiene 3 nombres. También se le dice dilatación. Otro nombre que le han puesto es remodelación excéntrica. ¿Ya? Y tú tienes que conocer los 3. Pues. ¿Está bien? 3 preguntas para 3 salones distintos. ¿No? Puedo poner cualquiera de 3 claves. Entonces, la hipertrofia excéntrica es el mecanismo adaptativo. ¿Sigue siendo una valvulopatía simple o ya es una cardiopatía valvular? Cardiopatía valvular. Ya estamos en cardiopatía valvular. Y si esto persiste año tras año, la aurícula va a seguir dilatándose, estirándose, hasta que ya no se puede estirar más, ¿cierto? Llegamos a la fase final, ¿cierto? Ya no se puede llenar. Y cuando no te puedes llenar, ya estás en una insuficiencia cardíaca. ¿Lo comprendieron? ¿Sí? Entonces se va regresando la sangre al ritmo. Eso ya son problemas retrógrados de todas las insuficiencias cardíacas. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? ¿Seguro? Doctor, ¿cuál era el otro nombre? Hipertrofia excéntrica, dilatación y Remodelación excéntrica. Aunque deberíamos ir de formación, pero eso ya es otro. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Doctor, no va a pasar nada como el otro. No, felizmente esto no es tan feo. ¿Qué sí tienes que saber? Que la insuficiencia mitral es un cuadro generalmente agudo. Y es pocas veces crónico. ¿Entendido? Lo normal o lo más común, lo más frecuente, es que la válvula mitral sostenida muy bien por el anillo fibroso, las fibras de los cuerpos tendinosos, etc. ¿Se acuerdan? Las cuerdas tendinosas se rompan por distintas razones, endocarditis, etc., que tu profesor de teoría, de práctica, te debe enseñar. ¿Está bien? ¿No te enseñó? Voy a callar acá un momentito.
Ya. Muy bien. Ahora que todos entendimos los problemas mitrales, vamos a ir por los aórticos. Si te das cuenta, ¿cuál es más difícil o cuál tiene un mecanismo fisiopatológico más complejo? ¿La estenosis o la insuficiencia? No, la estenosis. Sí, claro. ¿No te das cuenta todo el camino que sigue hasta llegar a falla? Pasa por fibrilación, la trombosis, la emboliza, de todo, ¿no? En la aórtica los dos son igual de feos, ¿sabes? Tanto insuficiencia como estenosis. Pero bueno. En López no pasa eso. La gente habla en sus zonas, en esta arma. En la Vallejo tampoco, en esta arma. Muy bien. Vamos a hablar con la delegada. Próximo modelo. ¿Insuficiencia o estenosis aórtica? Vamos a ver ahora insuficiencia aórtica. Bueno, la insuficiencia aórtica es algo diferente. Ahora esta cámara es el ventrículo. ¿Está bien? Igual. Ya ahora dejo de ser la aurícula, ahora estamos en el ventrículo. ¿Está bien? ¿Esta válvula cuál es? Válvula aórtica. Las ventanas son la válvula mitral con sus dos valvas. ¿Todo lo ven? ¿Sí? Todo perfecto. Hacia allá es la aorta y el cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Todos somos eritrocitos cargados de oxígeno que venimos del aurículo izquierdo. Muy bien, perfecto. En la insuficiencia aórtica pasa lo siguiente. Empezamos con la fase de contracción. ¿Está bien? Se está contrayendo, las paredes comienzan a hacerse más chicas y todos vamos a salir. ¿Cierto? Muy bien. Se abre la válvula, eyección, ¿está bien? Yo eritrocito salí hacia la aorta, ¿sí? Muy bien. Ahora la aorta se expande, se abre y luego golpea, porque es un tejido elástico. Y la ley de Frank Starling, ¿se acuerdan que decía que si tú un elástico lo estiras y lo sueltas, viene con más fuerza? ¿Se acuerdan? Entonces, este tejido elástico de la aorta, cuando hace este movimiento, genera algo que se conoce como pulso. Cada vez que la aorta en un latido se estira y luego retorna, forma una onda que se conoce como ¿qué? Y el pulso lo puedes tocar en todas las cejitas de la aorta. Tóquense todo su pulso radial. Si puedes tocar, tienes que encontrar canal radial. Tóquense para que sientan cómo es el pulso. ¿Lo sienten? Si no lo encuentras es porque no sabes dónde está el arterio radial. Entonces, muy bien. El pulso radial, yo lo estoy haciendo así no sé. Por eso esta vez que se cierra. Golpea, golpea, golpea. Esa onda, el pulso, viene porque la aorta hace esto, ¿cierto? Quiero que lo guardes. Entonces, la aorta ha recibido y ahora el tejido elástico retorna. Yo eritrocito, estoy acá, recibo el impulso y yo debería regresar. Pero en un corazón normal esto está. ¿Esta válvula qué es? Nunca se cierra. Entonces, con ese elástico con que me trae, regreso. ¿Entendido? Entonces hay un problema. En cada latido, los eritrocitos regresan desde la aorta. ¿Hacia dónde? ¿Lo entendieron? ¿Qué más? Encima, no se olviden que terminando la sístole empieza la. Y en la diástole, ¿se acuerdan que el corazón, el ventrículo izquierdo, perdón, se expandía, se dilataba para poder succionar de la aurícula izquierda la sangre? Acá hay una fuerza de succión, ¿no? Yo vengo succionado también hacia acá. Pero no se preocupen, tengo mi válvula que me protege. ¿O no? No hay válvula. Esa válvula sigue abierta. Entonces, yo eritrocito, estoy viniendo acá. En cada sístole, lamentablemente, sale un eritrocito. Y en cada diástole, cada vez que se expande, el eritrocito regresa. Entonces, eso es importante, porque en cada diástole, el ventrículo izquierdo le está robando sangre ¿a quién? A la aorta. Ese es el concepto fisiopatológico que tienes que tener. ¿Está bien? En insuficiencia aórtica,
cada diástole, la diástole roba voy a dibujar la gotita de sangre como color rojo. ¿Qué hace entonces en cada diástole? Roba sangre a la aorta. ¿Comprendido? O roba sangre de la aorta, como tú quieras decir. Muy bien. Ahora tengo un ventrículo que se está llenando de sangre de dos lados. Viene desde la aurícula izquierda y viene de la aorta. Este ventrículo comienza cada vez a acumular más y más sangre. Después de bastantes años, tiene que adaptarse, ¿o no? ¿Sí? La rosca, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? ¿Qué adaptación va a tener? Hipertrofia excéntrica. ¿Otros nombres? ¿Rojas? Dígame. ¿Cuáles serían los otros nombres de esta Hipertrofia y hipertrofia remodelación excéntrica. Excelente. ¿Comprendido? Muy bien. Ahora nuestro ventrículo izquierdo está dilatadísimo. Bueno, sigue pasando el tiempo y ¿qué va a suceder? Va a llegar un punto en que no se puede estirar más. Y cuando sucede eso, la cardiopatía valvular va a evolucionar a su fase final, ¿no? ¿Cómo se llama esa fase final? Y ahí quedó, no hay que más que hacer. El paciente va a morir pronto, un año más tardar. ¿Entendido? En el camino pasan otros problemas más. Yo les conté del pulso, ¿se acuerdan? Les hice tocar el pulso. Y el pulso dependía del volumen que llegaba a la aorta y la fuerza de elasticidad que tenía. Oye, pero ¿ustedes creen que ese pulso va a estar normal si cada vez que hay diástole le roban sangre? Los pulsos van a estar mal, muy mal. A tal punto que hace 400 años los médicos diagnosticaban la insuficiencia aórtica con los pulsos de una persona. Y encontraron en distintos puntos, el radial, el carotidio, encontraron pulsos alterados en la braquial y comenzaron a ponerle nombres: Corrigan, martillo de agua, turbina de vapor, etc. Los niños jugaban con un martillo de agua, hacían así con un martillo. Esos eran juguetes de 1740, ¿no? Y así le ponían los nombres a sus signos. Entonces, los pulsos en esta enfermedad se ven sumamente alterados. Los pulsos están alterados porque lamentablemente la onda elástica de la aorta está mal, porque le roban sangre. Pero vienen más problemas. Ahora, tú sabes que hay dos presiones arteriales, ¿no? ¿Cuáles son? Vamos a ponerlo por acá por hipertensión cuando veamos. ¿Cuáles? Y diastólica, ¿no? La diastólica depende de la resistencia vascular periférica. ¿Entendido? ¿Cierto? Y también de la elasticidad de la aorta. Oye, pero hay un problema con la aorta. ¿Qué pasa con la aorta? Le están robando, ¿no? En cada diástole. Ah, estos pacientes van a tener una presión arterial diastólica muy baja. Se pone peor la situación. Puede ser tan baja que un paciente podría venir, por ejemplo, con 128/33. Doctor, ¿está en shock? Está, pero no lo está. Según la fórmula lo está, pero realmente no hay problema. Su resistencia vascular periférica sigue perfundiendo y el corazón sigue latiendo. El problema es que el corazón está ya yéndose a donde no debe. ¿Comprende? El tema va al siguiente, que cuando los pulsos cambian y le roban mucha sangre el ventrículo a la aorta, la carótida va a empezar a bailar. Se chupa, expande, se chupa, expande. Y ese baile se conoce como danza arterial carotídea o danza carotídea. ¿Comprendieron? Esto generalmente ocurre cuando la resta de ambas presiones es más de 60 milímetros de mercurio. ¿Comprendieron? Carotídea. Hay un médico que miró las carótidas pero no le puso su apellido, felizmente. Felizmente. Bien. Esta danza carotidia es tan fuerte y es tanto baila que a veces puede mover hasta la cabeza. ¿Y ustedes han visto al perrito de TikTok cuando hace esto? ¿Cierto? ¿Sí?
Eso se llama el signo de Musset. Musset era un poeta francés que recitaba todos sus poemas en burdeles. ¿Saben lo que es un burdel, no? Ah, sí, ¿No lo sabes? Ya. Entonces, en el burdel, pues este hombre no tenía sexo seguro. Y saben en qué va a terminar eso, ¿no? Le dio sífilis. Muy bien. Y pues hasta 1942 que se inventa la penicilina, la principal causa de insuficiencia aórtica era la sífilis. El treponema pallidum ataca a la aorta y a la válvula. ¿Entendido? Sí, es una aortitis infecciosa. Pero de eso no vamos a hablar porque eso te tiene que enseñar tu profesor de práctica, ¿cierto? signo de Moore, ¿no? No, el signo de Musset. ¿Entiendes? Musset. ¿Ya? No. M-U-S-S-E-T. No sé cómo se pronuncia Musset, Musset, no sé. Entonces, a tal punto llegó eso que cuando veían a las personas haciendo esto, sifilítico decía. Y ahí van a escuchar palabras como patognomónico, etcétera, que ya no existen. Ya no existen. Palabras son, sí, de únicos viejitos. Los signos patognomónicos ya no existen. Muy bien. Sí, ya no existe. Signos de Patognomónico. Nombre que no debería estar. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Entendieron el camino de la insuficiencia aórtica? Bien, ahora vamos a hablar de la estenosis aórtica. ¿Está bien? En la estenosis aórtica el problema es con esa válvula, la aórtica, ¿no? Pero el problema ahora ¿cuál es? No sé qué. No se abre. La válvula aórtica está ahí y no se abre. Este ventrículo izquierdo, ¿qué tiene que hacer ahora? Tiene que contraerse con más fuerza para poder abrir, ¿sí o no? Si hay una resistencia, alguien tiene que empujar con gran cantidad de fuerza. Y eso hace el ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo izquierdo va a tener una sobrecarga de presión. Tiene que presionar con más poder. Como cuando tu profesor hace prensa romana en el gimnasio. Entonces, ¿qué va a pasar con el músculo miocárdico? Se va a hipertrofiar. ¿Qué tipo de hipertrofia va a tener? ¿Todos comprendieron por qué es concéntrica? ¿Alguien tiene alguna duda para repetirlo? Les muestro los ejercicios que hago generalmente. No mentira. Entonces, hipertrofia. Perfecto. Doctor, si va a ser hipertrofia concéntrica, este músculo va a seguir creciendo y creciendo y se va a hacer más musculoso. Y en algún momento no le va a llegar, el sistema de conducción va a ser arritmias. Tranquilos, no. ¿Por qué no ocurre? Porque las redes de Purkinje ya existen en el ventrículo izquierdo. ¿Se acuerdan o no? Ah, ese es el tema. Las redes se dividían en dos. Ya en el ADG se divide en dos, ¿se acuerdan? Entonces no va a haber ese problema. Más bien tiene otro problema. El ventrículo izquierdo ya es un músculo grande, ya esa cámara es mucho más grande, ¿cierto? Es grandota, de hecho. Entonces va a crecer tanto, pero no crece otra arteria coronaria. ¿Cuántas arterias coronarias hay? Dos, izquierda y derecha, ¿se acuerdan? Pues con esta enfermedad va a seguir habiendo dos, no hay angiogénesis. Y ocurre algo que se llama desmoplasia. ¿Qué es la desmoplasia? No, la desmoplasia es un crecimiento, una hipertrofia que no tiene angiogénesis. Esto va a llevar a un problema. Se va a morir ese morir. ¿Sí o no? Va a producir algo que se conoce como isquemia miocárdica. ¿Lo comprendieron? Entonces, ahora el corazón tiene isquemia miocárdica. Ya fue. ¿Qué va a tener el paciente? Dolor anginoso, como el del infarto, ¿se acuerdan? Igualito, porque no hay una arteria coronaria extra. Entonces todos los días el paciente, dolor. Pero el problema continúa. Muy bien. Este músculo todos los días se contrae más y más, y en un momento gana, ¿sí o no? Y salen los eritrocitos, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Entonces sale y hay más. ¿Y qué pasa en un punto? No salen los eritrocitos porque esta válvula está sumamente calcificada. Y
y solo sale un eritrocito. Yo salgo. ¿A dónde voy ahora? Tengo que decidir, ¿no? ¿A qué órgano ir? Dime un órgano al azar, Álvarez. Voy al hígado. Ya, yo eritrocito con mis oxígenos estoy yendo al hígado. ¿Y el cerebro? ¿Le llegó ese eritrocito? O sea, el cerebro no recibió oxígeno en ese latido, ¿no? Cuando los eritrocitos deciden ir a otro lugar, el paciente se va a desmayar. Hay síncopes. Ese es el nombre en castellano médico al desmayo. ¿Cómo se dice? El paciente hace síncopes porque el latido Salazar no llega. ¿Comprendes? Por eso una persona puede estar conversando contigo y ¡prac! Se desmaya. ¿Y tú? ¿Qué pasó? Y luego se levanta, no sé, y sigue normal. La gente habla de que no ha desayunado. Voy a ponerlo como clave. Eso es todo lo que aprendiste en tu vida. ¿Sirve de algo en la escuela de medicina? No. ¿Cierto? No sirve de nada. Pero tú sabes que sirve para poner como distractores en la clave. Lo pones bien bacán todavía. Hipoglicemia porque no desayunó o porque hubo una fase de ayuno prolongado. Tantas cosas, palabras bonitas que le puedo poner. Y tú, sí, eso me dijo mi tía, eso debe ser. Quizás. O sea, yo por gusto hago clase. Pero sucede, el paciente hace ¿qué cosa? Síncope. ¿Por qué? Porque hay mala irrigación corporal, ya que lamentablemente no sale la cantidad suficiente de eritrocitos. ¿Entendieron? Sí. Pues la cosa todavía no acaba. Seguimos. El ventrículo comienza a morir por isquemia y va a llegar a tener tanta necrosis que el ventrículo ya no puede volver a contraerse más. Y cuando no se puede contraer, entramos en la fase final de la cardiopatía valvular. ¿Cómo se llama eso? ¿Comprendieron? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene un paciente para morir cuando lleva insuficiencia cardíaca valvular? Un añito. Creo que dependía de los síntomas. Había como un esquema que decía, por ejemplo, angina era... Eso está en el CECIL de medicina interna. Está bien. Cuando el paciente desarrolla angina, todavía tiene 3 años. Cuando hace síncope es 2 años. Pero cuando tiene insuficiencia cardíaca, tiene un añito. Puedo borrar todo valvulopatías. ¿Sí? Ahora me han obligado, porque si no son alumnos invitados, son alumnos de la clase. ¿Cómo se ve en el EKG? Por favor, doctor, esa pregunta nos han bajado puntos por no saber. Sí. Ni siquiera está en la rúbrica eso, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Incluso me dijeron que ahora tomando el examen. Sí. En el final va a ver. Sí. Yo voy a poner lo que sí. Sí hay que saber el porqué. El porqué es muy sencillo. ¿Qué ondas? Yo pensé que iban a preguntar sobre la boca o sobre las explicaciones. Bien. Acá está la Q, R, S, T. Ya sabemos que ST, ¿qué es? Que representa la repolarización. ¿Se acuerdan? Sabíamos que el QRS es la despolarización de ¿quiénes? De las ventriculares, ¿cierto? Y la onda P hasta el R es la despolarización de las audios. Si tú miraras con una lupa un electrocardiograma, vamos a agrandarlo acá. La onda P realmente es así. Tiene una pequeña muesca. Porque ¿cuántas aurículas son? Aurícula derecha y aurícula izquierda. ¿Comprendido? De verdad es así. Solamente que en el EKG no se ve esto. Pero, ¿qué pasa con la estenosis mitral? ¿Qué pasa con la aurícula izquierda? ¿Qué cambio estructural sufre? Hipertrofia. ¿De qué tipo? Cada vez que hay hipertrofia concéntrica, las ondas crecen. ¿Comprenden?
Entonces en la insuficiencia mitral no se va a ver, pero en la estenosis mitral sí. ¿Qué vas a ver entonces? Una onda aquí mucho más amplia. Y el EKG ahora tendría esta forma. Miren esa onda P. ¿La ven o no? Está medio extraña, ¿no? ¿Sí? Muy bien. A esto le pusieron en dromedario, otros vieron una joroba de camello. La gente ya empezó a alucinar más cosas. Pero ya entendiste por qué, ¿cierto? ¿Qué cambios existen en la onda P? ¿Qué cambios hay? Una jorobita. Una jorobita. Hay cambios morfológicos de la onda P. ¿Por qué? Porque hay hipertrofia de qué tipo. ¿Y cómo será el EKG de una estenosis aórtica, en donde también hay hipertrofia concentrada? ¿Quieren que lo dibuje? ¿Ya? Muy bien. Intentando dibujar igualito. Toma. Ahora sí. Acá en estenosis aórtica sería así. A su madre. El QRS, recuerden, las ondas van a crecer en tamaño siempre y cuando haya hipertrofia concéntrica. Entonces en estenosis aórtica la onda R crece tanto, o la S, dependiendo de qué lado lo estás mirando, que puede salirse hasta el papel. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, ¿puedo borrar? Doctor, sí, sobre los soplos, el doctor también habló de soplos. Eso ya es un poco quemado, está bien, ¿ya? Pero vamos a pensar un poco, ¿está bien? Ya. Vamos a ver. Hay dos ruidos cardíacos que tú estudiaste en tu Constanzo, Bess Taylor, Guyton, ¿qué otros autores? Gannon, Boro, ¿cierto? En todos estos tú sabes que hay dos ruidos cardíacos y los dos son por cierre de válvula. Suena más cerrar que abrir, como acaban de escuchar, ¿cierto? Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿qué sonido hay? Primer loop. Y cuando se cierran las sigmoideas, viene el segundo ruido llamado loop, 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 loop. Cuando las válvulas fallan, siempre va a aparecer un sonido especial llamado soplo. ¿Entendido? Entonces el soplo se debe a una falla valvular. Ahora tú tienes que ponerte a pensar si será sistólico o diastólico. Por ejemplo, en insuficiencia aórtica el problema del robo, ¿dónde está? ¿En la sístole o en la diástole? Por lo tanto el soplo es diastólico. El soplo es en insuficiencias. No, es en todas. Cada vez que la válvula falle, va a haber un soplo. ¿Continúo? No, eso son tonterías. Es que eso me preguntó a mí, me bajó un punto porque no Otra sabía vez te el digo, epónimo. yo te vuelvo a repetir. Yo enseño fisiopato. El reclamo a tu jefe cátedra. Si yo fuera jefe cátedra, evaluaría los dos. Yo no lo sé. Así que, por favor, no me grites. No tengo los epónimos no existen desde la edición de Suror de 2011. ¿Ya? Eso de repente puede existir en universidades chicha o las universidades antiguas. Que bueno, no se actualizan, vamos a ver la edición es nueva. ¿Qué te puedo decir? Lo que importa es que sepas el soplo es histórico o diastólico. Te doy otro ejemplo. En la estenosis aórtica, ¿el problema dónde está? En cada contracción tenía que vencer hasta que lo abría, ¿no? Por lo tanto, contracción es sístole o diástole. Por lo tanto, el soplo es sistólico. ¿Y se da en cuál de las fases? ¿En la fase de contracción isovolumétrica o en la eyección? En la eyección es donde se abre y sale un solo eritrocito y sopla. Por eso se llama sistólico eyectivo. ¿Entendido?
Y podemos seguir, ¿ah? Vamos por la mitral, ¿les parece? En la mitral, el soplo, ¿en qué momento aparece? Es el momento que debería succionar, pero no puede, ¿no? Y ahí falla, ¿se acuerdan? Y luego la otra, con fuerza, se contrae. ¿Es sístole o diástole? Diástole. El soplo entonces sería diástole. Y en la insuficiencia mitral ocurre cuando cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae, el eritrocito regresaba a la aurícula, ¿no? ¿Cómo se llama la contracción del ventrículo izquierdo? Sístole. O sea, en insuficiencias es soplo diastólico. No hay memoria acá, no te va a servir. Tienes que dibujar y pensar. Por eso es bien preguntado en semiología. Tienes que ver en qué momento está ocurriendo. No hay reglas de oh, ay, pero son las que pone Manolo Briseño y son muy estúpidas. Ah, maldita sea, borren ese comentario. Son tontas, pues el perro subió un techo y no guarda sentido. Sí. Mejor utiliza en qué momento es, qué está pasando. Eso es mejor. Bien, seguimos chicos. Los epónimos no existen. ¿Ya? No existen. El soplo Chadwick, etc. No tiene sentido. ¿Alguna otra duda sobre valvulopatías? No, lo que acabas de aprender es importante para toda tu vida. Cuando tú escuchas a un paciente, escuchas tu loop y luego esto es un soplo, ¿cierto? Y hay focos en el corazón, foco circuito, mitral, aórtico y el foco pulmonar. Si yo escucho el soplo en el foco aórtico, ¿qué debo pensar? Que hay una valvulopatía aórtica, que puede ser o insuficiencia o estenosis. ¿Pero qué te va a decir el médico viejito? ¿Cómo lo vas a saber? Tiene que ser insuficiencia. No, en realidad es estenosis. Tú. Hay que hacer una ecocardiografía mejor. La ecocardiografía es para ver cómo está el flujo. ¿Qué tal si la ecocardiografía demuestra que la válvula no se puede abrir? ¿Qué es? Aórtica. ¿Y si la ecocardiografía demuestra que no se puede cerrar? ¿Y qué tal si la ecografía demuestra que no se puede ni abrir ni cerrar? Eso se llama doble lesión aórtica. Y es extremadamente frecuente en octogenarios. Así que cuando yo escucho un viejito decir eso, paciente. Nada más, es todo lo que tienes que hacer. Dame abrazos, es lo más importante. Los queridos quedamos con abrazos. Con los pediatras hacen eso, creo, con los niños. Eso también. Listo, puedo borrar. Ahora sí. ¿Alguna otra duda de fisiopato y no de medicina interna? La desmoplasia es un crecimiento de un tejido sin antigenes. Significa que crece y nunca se nutre. Como no le lleva oxígeno ni nutrientes, por eso es que termina en qué? No, que sería bueno que creciera el corazón, pero que también tuviera. Esa es la nueva terapia en estenosis aórtica, ¿no? Se busca generar angiogénesis, preparando para una cirugía perfecta. ¿Cuál es la cura de las valvulopatías? Depende que Chicos, para todos ustedes, los cirujanos son los que curan eso. ¿En qué fase está? No, la cura es la misma, en todas es cirugía. Los cirujanos tienen que reparar las válvulas. Me acuerdo la primera vez que entré a una cirugía, qué fastidioso fue. Pero era un niño de 6 años con una valvulopatía congénita que estaba. ¿No debe borrar valvulopatía? No debe primera descanso. De ahí una cirugía. La verdad es que no me acuerdo que tengo de correr ahí. Son mecánicos.
en realidad para cualquier médico. Hipertensión es una de las enfermedades más frecuentes en el mundo. Casi 1.000 millones de personas en el mundo, 1.000 millones de personas en el mundo tienen la enfermedad. Si tú juntaras a todos los hipertensos del mundo, llenarías toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego en Chile. Y aún así faltaría, tendrías que llenar con la mitad de África. Hay demasiados hipertensos en el mundo. ¿Está bien? Demasiados. 1.000 millones. Son casi 1.000 millones. Solo es superado por India y China. El resto de países son superados enteramente por la cantidad de hipertensos en el mundo. La hipertensión es una enfermedad entonces frecuente, pero lamentablemente mal enseñada en las universidades. ¿Está bien? Leyendo el reporte que se realizó, está bien. Cierra por favor, esta parte es suficiente. Se va a tocar un poco. Ahí está. Entonces, chicos, leyendo el reporte americano, sabe que muchas escuelas de medicina no enseñan realmente hipertensión. Así de frecuentes, y no enseñan hipertensión. Es más, tampoco enseñan a manejar dolor y tampoco enseñan a manejar resfriados comunes. Se hizo un reporte de la OMS que de todas las universidades de Canadá y Estados Unidos, solo 7, 5 americanas y 2 canadienses, enseñan esos 3 temas en las aulas de pregrado. Es un gran problema, ¿no? En esta universidad, felizmente, nuestra currícula, con todos los problemas, enseñamos hipertensión y enseñamos resfriado común en la semana 11, en la próxima semana, ¿cierto? Eso es bastante bueno, ya estamos, todavía nos falta manejar dolor, pero ahí está, comprendido. Entonces, vamos hoy día a aprender hipertensión. ¿Te molesta? ¿Ah? ¿Te molesta? No, no hay problema, coman todo lo que guste, ¿está bien? Lo único que no pueden hacer es bulla, ya saben, ¿ah? Llorar. Si se atora, ustedes tienen que ayudar. Yo soy médico gerente, pero no entiendo joven. ¿Confías en tu compañero? Sí. Ay, la vida, muy bien. Qué fuerte lo que dijo. Entendí otra cosa, me haré loco. ¿Qué dijo? Ya, entonces, vamos a hablar de hipertensión. Hipertensión es una enfermedad que se puede clasificar de 3 formas, ¿está bien? Cuando yo me enfrento a un paciente con hipertensión, lo primero que tengo que pensar, lo primerito es ¿qué tan grave es? Es lo primero que tengo. ¿Comprendido? Para eso hay una clasificación de acuerdo a la gravedad y hay 3 niveles que tienes que conocer. El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, también llamado leve, moderado y severo. Y al mismo tiempo depende de la presión arterial sistólica o de la diastólica. ¿Está bien? Los niveles leves son más de 140, acá son más de 160 y acá son más de 180. ¿Comprendido? Mientras que la diastólica evoluciona mucho más torpidamente. Más de 90, más de 100 y más de 110. Siempre mira la peor de las presiones. ¿Comprendido? Basta con una para meterte en una categoría. Entonces, yo tengo un paciente, la que chueco, pero ya, bueno. Yo tengo un paciente y voy a poner sus 3 presiones y ustedes me van a decir en qué está. Ya está. ¿Lo ven? Los que están atrás, mi plumón, Tapia, ¿lo ven? ¿Sí? Señor auditor, ¿lo ven? Sí. Torres, Soto, ¿sí? ¿Pueden verlo? Muy bien. Miren ustedes las 3 presiones de este paciente. ¿En qué hipertensión está? ¿Cuán grave es? La primera es una moderada. No, es el mismo paciente. Recuerden que las presiones son distintas en cada ser humano todos los días. Mi presión de ahorita va a ser distinta a la de mañana y mi presión de mañana será distinta a la de el día domingo a las 7 de la mañana. Depende de las horas. Hasta en el mismo día se puede modificar. Hasta en la misma hora. Podría decir hasta el mismo minuto. ¿Comprenden?
Entonces, mírenlo bien en este paciente. Le han tomado 3 presiones al azar y quiero saber cuán grave es de acuerdo al criterio de clasificación de gravedad. Para eso tenemos que hacer una promedio. No, no hay promedio. Les dije yo, siempre elijan la peor de todas. No es moderado. La última es moderada. ¿Cuál es el número ganador? 100. No importa, la diáspora. Y esto ocurre porque nunca recibió la clase. Esto es lo que sus tías, abuelitas y padres pueden haberle enseñado, su familia, lo que aprendiste en TikTok. El peor número de todos es este. Porque la diastólica en más de 100, perdón, la frenetina razón. Igual, tuvieron razón, pero no de la forma que el peor número es este, ¿está bien? La diastólica siempre es más peligrosa que la sistólica, ¿comprendido? Vamos a agarrar maldita sea. Ya, si hubiera puesto 113, hubiera sido distinto, ¿no? Mis alumnos de práctica le puso 113, ¿no? Y cayeron, ustedes sí cayeron, ¿no? Claro que sí. Entonces, la presión arterial diastólica es más importante. Este es el peor número, miren. Más de 100 ya te mete moderada. ¿Entendido? Este paciente, a pesar de que su presión acá es moderada, lo que marca realmente la gravedad es la diastólica. Voy a poner un ejemplo de una presión severa si hubiera salido ahí. Miren ustedes esto. Miren esa presión, ¿la observan? ¿Es moderada? ¿Qué es? ¿Comprendieron? ¿Sí? ¿Lo puedes ver, Janice? ¿Sí? Perfecto, es severa, ¿por qué? Invitado que no te conozco. ¿Por qué es severa? Por la diastólica. Muy bien, ¿qué diastólica? 114. Muy bien, ¿lo comprendieron todos? Eso es nuevo, ¿sí? Gracias. ¿Puedo borrar? Entonces, la primera pregunta es la primera clasificación, la clasificación por gravedad. Entonces, ¿cuán grave es la hipertensión en un paciente? Vamos a la segunda pregunta, está bien, de hipertensión. ¿Cuál es la etiología? ¿Entendido? Muy bien. La hipertensión se divide en 2 etiologías. Una etiología idiopática y una etiología secundaria a otra enfermedad. ¿Comprendido? Muy bien. La idiopática, en la actualidad, la OMS ha dicho de que es mejor decirle etiología no descubierta. Suena... Sí, ahorita te explico por qué. ¿No? Descubierta. Y el verdadero nombre que le ha puesto es esencial. Así como el libro de Robin C. Kumar que tienes que leer es esencial. ¿Comprendido? Entonces, de acuerdo a su etiología debe ser esencial o secundaria a otra. Esta de aquí es más frecuente en adultos mayores, mientras que la de acá es más frecuente en jóvenes. Esta no tiene cura actualmente, mientras que esta casi siempre tiene cura. Casi siempre, sí. Hay una sola condición que no tiene cura, el resto tiene cura. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Sí? Doctor, ¿y cuáles son esas enfermedades? A mí no me pagan por ser práctica en este salón. El profesor de práctica debe enseñar, ¿no? Entonces, ya hay muchas. Hay neoplasias que fabrican aldosterona. Hay neoplasias que fabrican adrenalina. Hay síndromes paraneoplásicos como eso. ¿Qué más? Tenemos, lamentablemente, alteraciones vasculares. Hay un sistema renina-angiotensina aldosterona que está. Hay fármacos. Hay mutaciones que ocurren en los genes de la progesterona que en vez de quedarse como progesterona avanzan a ser aldosterona. ¿Entienden? Todas esas cosas te lo deberían demostrar. Hay mutaciones en los canales de sodio que absorben el sodio de los túbulos colectores, el síndrome de Liddle, el síndrome de Gordon, etc. Yo no te puedo enseñar eso. No, nunca realizas ese trabajo. Eso es importante.
Sí. Está bien. Pero más o menos para que te des una idea de lo que sucede. ¿Ya está el tip Cervantes? ¿Sí? Perfecto. Después de ver qué etiología es, ya, tengo un paciente de 77 años, y este paciente viene con estas presiones que les había mostrado antes. Yo ya vi que es lamentablemente una moderada, y ahora tengo que ponerme a pensar, ¿qué etiología será? ¿Cuál creen que será? ¿Cuántos años tenía el paciente? 77 años. ¿Es una etiología? ¿Comprendido? No te puedo poner tan difícil porque habría muchos reclamos. Ah, ok. Yo en el pregrado tengo que ser lo más suave posible. La vida real es muy distinta. Te doy un ejemplo. Tú las valvulopatías ahora las has comprendido muy bien. En la vida real pueden venir las 4 al mismo tiempo. En una sola persona. Si, claro, no te imaginas, lo vi el día lunes. O sea, eso sucede. Y encima, con válvulas derechas, mal. Eso sucede. Entonces, una cosa es lo que uno aprende en el pregrado y otra cosa es la vida real. Eso es el internado. Pero tú vas a llevar un muy buen internado si en estas aulas tú aprendes bien y levantas tu manito y exiges que con lo que pagas te puedes enseñar bien. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a la tercera condición. ¿Cómo está evolucionando la enfermedad? Hay dos formas de evolucionar en hipertensión. La evolución benigna, y si hay una benigna, ¿qué hay? Pues la hipertensión después de mucho tiempo va a generar cambios en los vasos sanguíneos. Para eso tú tienes que saber qué hace la hipertensión con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos sufren. Hay 5 mecanismos para mantener la hipertensión. 5 mecanismos. ¿Está bien? Mecanismos que tú tienes que conocer muy bien para mantener la hipertensión, la presión arterial elevada. Porque la definición de hipertensión tienes que saberla muy bien. Es una presión arterial elevada, sostenida, continua, persistente. ¿Entendido? No es una sola medida, no es que, ya, te tomaste la presión, tienes presión alta. No, vieron que ustedes que yo puse 3 medidas de presión. En el Perú son 3, en Brasil son 5, en Inglaterra son 3 también, Estados Unidos son 4. Cada país tiene sus propias guías, pero todas coinciden que mínimo 3 se necesita. Tres mecanismos fallan. ¿Ah? Que 3 mecanismos fallan. No. 3 medidas de presión elevadas para tú decir que una persona es hipertensa. ¿Comprendido? En 3 días en con diferentes distintos horas. días, Ok. pero con la misma máquina. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, ya sabemos que es hipertensión. Es una elevación de la presión arterial de forma sostenida, continua, persistente, como tú quieras decir. ¿Entendido? Hay 5 mecanismos que la mantienen elevada. Estos 5 mecanismos deberían enseñarte en tu clase práctica, ¿cierto? Claro que sí. Sistema nervioso simpático hiperactivo, sistema renina, angiotensina, aldosterona hiperactivo. Oye, doctor, yo eso lo conozco, eso parecen los compensadores. Sí, los péptidos natriuréticos, ¿los recuerdan? Sí, natriuréticos auriculares que estén mal, está bien. Ahí tienen que hablar de la enzima corina, etc. Eso tiene que darlo tu clase práctica. Ya, tenemos claro, la disfunción endotelial. Y por último, el último mecanismo que tu clase práctica te va a enseñar es el mecanismo inflamatorio. Los linfocitos de Helper 7, los 1, etc. ¿Entendido? Esos son los mecanismos que deberían preguntarte, no preguntarte cómo se hace el diagnóstico, cuál es la sintomática. Eso no es en fisiopato. En fisiopato, en tu clase práctica, deberían chancarte con esto. Mínimo 5 diapos, uno de cada uno. ¿Cierto? Tienes que saber cómo el Helper 17 termina generando daño, etc. Estos 5 mecanismos van a llevar a lo mismo, a destrozar el vaso sanguíneo. ¿Comprendido? Y esto va a generar una enfermedad que se llama, míralo bien,
arterioloesclerosis. No es atero, cuidado. Entonces mira muy bien lo que pasa. ¿Qué dice acá? Esta palabrita, solo esto, ya te está hablando de a qué vaso sanguíneo ataca. ¿Ataca las arterias grandes? No. ¿Ataca a las venas? No. ¿A los capilares? No. Arterias grandes. Recuerden, las arterias se convierten en arteriolas y estas en capilares. Entonces, la hipertensión termina generando arterioloesclerosis. ¿Comprendieron? Después de 5 años, 10, 20, 30, 50, con estos 5 mecanismos la hipertensión termina dañando los vasos sanguíneos pequeños que irrigan los tejidos. Ahora, algo importante que tienes que saber tú. ¿Está bien? Lamentablemente, cuando hay arterioloesclerosis, la perfusión, ¿qué pasa con la perfusión? Se complica, ¿cierto? Y hay algo más. Después de mucho tiempo, van a perder o sufrir los órganos diana. También llamado órganos blancos. ¿Comprendido? ¿Quiénes son los órganos diana, órganos blancos? Bueno, vamos a aprenderlo acá con la mnemotecnia. Yo sé cuidar mi cuerpo, ¿no? Está bien, todos, ¿sí? Cerebro, retina, ojos, retina, ¿está bien? Corazón, seguimos, aorta, seguimos, riñones y por último, ilíacas. ¿Comprendido? Muy bien. ¿Cuáles son los órganos blancos clásicos? Hasta aquí los anatomopatólogos hablaban de los órganos blancos dañados, ¿no? Pero ahí se dan cuenta que la aorta y las ilíacas no son arteriolas, ¿cierto? Y hubo un gran problema, pues imaginen la bronca que hubo entre los patólogos y los médicos internistas. Los patólogos decían, no, que tienen que ser las arteriolas. Y los internistas, oye, pero que la aorta también sufre, también las ilíacas. ¿Quién crees que ganó esa bronca? ¿Los internistas o los patólogos? ¿Quién tiene más poder en la vida real? ¿Quién es tu profe más creído de todos, el más alzado? No, bonito, ¿no? Pero... Debe ser patólogo. Yo me acuerdo que la doctora Gambetta, yo venía y le decía, doctora, mira, ¡pum! Me escupía. O era tan mala que yo subía, pues, yo estudiaba pues en el 6º piso, éramos los de 2º año, los cachimos de mi salón. Ya, subía al 6º piso hacia la Universidad Nacional, no había ascensor. Entonces subía, corría, llegaba, y el examen era a las 7 y 10 de la mañana, y ustedes saben cómo son, ¿no? ¿Cierto? La profesora esperaba, eran las 7 y 9, te traía su cronómetro grandazo, era un cronómetro que se iba... cuenta atrás, pero de esos antiguos, lo que salen en las películas de Avengers, ¿está bien? Lo ponía afuera, te miraba y ¡pram! Cerraba la puerta y faltaban 30 segundos. Algo así pasa, así que yo les hago lo mismo a ustedes. No, esta clase, el examen no, yo tarde porque no hay impresora, eso es decir, tengo que ir a imprimir a otra universidad. Entonces, chicos, los patólogos ganaron. Si son los más poderosos realmente, los patólogos ganaron. Sí, siempre, yo diagnostico cáncer, tengo la última palabra, siempre son así. El problema es que no hay trabajo en un país tercermundista. Ya, entonces chicos, ganaron. Incluyeron, los internistas tuvieron que decir que la aorta y las ilíacas no forman parte de los órganos blancos, porque los patólogos tenían razón, no son órganos, son vasos. Y en segundo lugar, no da arteriosclerosis. Genera disfunción endotelial que termina en aterosclerosis, pero solo debe ocurrir con otros factores de riesgo, como por ejemplo tabaquismo, obesidad, diabetes. ¿Comprendieron? Entonces, con que tú aprendas, cerebro,
ojitos, corazón y riñones, ya estás. ¿Comprendido? No. Gracias. ¿Qué arteriolas son las que sufren el cerebro? La de higuera. Todas las arteriolas perforantes. ¿Está bien? Entonces tenemos cerebro, ¿cierto? Tenemos, ¿quién más? ¿Qué otra arteriola? La retina, las arteriolas derivadas de la retina, de la arteria retiniana. ¿Se acuerdan los vasos coroideos? Sí, de acuerdo. Gracias. Entonces, seguimos. ¿Quién más? Corazón. Muy bien. Aquí lo que produce es hipertrofia. ¿Se acuerdan que el corazón se hipertrofiaba para vencer la poscarga? Y por último, genera glomeruloesclerosis. Ah, es que los glomérulos están formados de arteriolas. ¿Cómo se llaman esas arteriolas? Aferentes y eferentes. Ya se queman. Ahora te imaginas un paciente cuyo cerebro, sus arteriolas estén muriendo. ¿Qué le va a pasar al cerebro? Se muere. Eso se llama isquemia. Y termina generando infartos cerebrales, grandes, lacunares pequeñitos, pero lo destruye. ¿Comprendido? Seguimos. ¿Qué va a pasar en la retina? Se van muriendo, ceguera. ¿Qué va a pasar con los glomérulos? Se van a quemar. No va a haber glomérulos. ¿Y qué hace el glomérulo? ¿Se acuerdan? Filtración de sangre para formar el primer paso de la orina. O sea que va a haber insuficiencia renal crónica. Ya lo veremos en la semana 2. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar con el corazón? Se hipertrofia. Se hipertrofia tanto que en algún punto ya no va a poder ejercer más su función. Y ya saben en qué acaba. Insuficiencia. Entonces, tienes que entender que la hipertensión es una enfermedad mortal y al mismo tiempo con una alta carga de morbilidad. Es en la actualidad la enfermedad más discapacitante de todas. Es una enfermedad que te deja con demencia, ciego, insuficiencia cardíaca, en diálisis, todo en el mismo paquete. Compite muy bien con el tabaquismo, está bien, y ahora con el vape, ¿cierto? Aunque eso se va a ver dentro de 20 años recién, ¿no? Se va a ver todo, va a haber platita, eso, ustedes tranquilos. Ustedes pensaron en el trabajo, estamos no, siempre, ya. Eso van siempre, lo sentimos un montón. Ya, entonces, bien, por esto, solamente espero que, recuerden que el 2026 se ha hecho la cohorte de el fumador pasivo de vape. Ojalá salga negativo, ojalá. Porque yo también he sido víctima de los vaperos acá en la universidad. Ojalá, porque si es el solo los activos está bien, caracho, plata, ¿no? ¿Quién no quiere? Pero si es también los fumadores pasivos. Hagamos todo. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahorita entendimos esto. Pero, doctor, usted nos había dejado aquí en benigno y maligno. Ah, muy bien. Cuando el daño de los órganos blancos ocurre en más de 10 a 20 años después de que descubres este problema, esto se llama evolución benigna. ¿Entendido? Pero si ocurre después de 1 a 2 meses, máximo 6, ¿cómo se llama eso? Hipertensión. Resulta que las esenciales suelen evolucionar de forma benigna. Y las secundarias suelen evolucionar de forma maligna. Obviamente tengo un tumor productor de noradrenalina, ¿qué esperan? ¿Comprendieron? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Entonces vamos ahora sí a la parte clínica, porque este curso es un curso de introducción a la clínica también, no solo ciencias básicas, ¿no? Bien. Todos han escuchado, quiero que ahorita entren todos a su celular, por favor, cojan sus celulares y vamos a hacer como si fuéramos pacientes. Pacientes no médicos, o médicos de Vallejo. ¿Está bien? Pacientes con hipertensión, síntomas principales. Escriben, ¿cómo entender? Es más, lo voy a buscar yo, ¿les parece? Yo lo busco. Y vamos a desmentir todo lo que
Aunque puedo decir, bueno, mi padre, casi toda mi familia paterna tiene hipertensión y todos en su vida normal. No Mi sé. papá hasta el año pasado recién empezó a tomar captopril. Mi Te abuelo, voy a decir una vez. mi abuelo vivió hasta los 100 años con hipertensión. Así que a veces no puede haber, muchas veces no hay síntomas. No sé, acá dice síntomas de hipertensión arterial. Doctor Google, y la guía 2018 de él. Obviamente la universidad tiene la del 2013, pero ¿qué te puedo decir? Ah, mira, todo. No, es verdad, solamente que hay que... Busca en Google. Voy a intentar escribir con la mejor letra que tenga. Pero oye, ChatGPT. Ese muchacho quiere verme el próximo ciclo, creo. Deja la mejor letra. Doctor, Divina. ¿puede poner control F y Pásame, escribir lo que gusta? Ah, porque es linda. Dice, Ay, pero no borré, ¿cómo se te volver a reír? cuidado con lo que dice. Ay, puta, sigue grabando. Que la enfermedad que es Sintomática. dolor intenso de cabeza, dolor en el pecho, mareos, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, visión borrosa. Pero es sintomático, casi todos los enfermos. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que un médico no puede estudiar ¿de qué? El paciente puede hacerlo, nunca ha venido a su clase de fisiopato, no ha abierto jamás el Nether, no sabe qué es el Gano, jamás ha abierto el POR, mucho menos el Robin Essential Pathology, ¿cierto? Nunca. Va a leer de San Google, ¿cierto? Y va a salir con esas ridiculeces, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas reales que dice la guía? La guía dice acá, verán, para los que saben inglés, ¿me pueden ayudar? ¿Alguien que sepa inglés que pueda ayudarme? Rocío Mora. Ahí dice que es asintomática. Es predominantemente listo, chicos. ¿Quién tiene más razón? ¿Doctor Google o la guía del 2018 de la European Society of Cardiology? La guía. Usted está listo para ir a su clase de medicina tradicional. ¿Entendido? ¿Sí? La enfermedad es asintomática. Asintomática. A menos que llegue avanzado. No. La enfermedad es asintomática. Para que la enfermedad dé síntomas, tiene que haber dañado órganos blancos. Por eso dice predominantemente asintomática. Obviamente que si viene una persona ciega y te dice, no ve, hace más o menos unos 4 meses que empezó a perder la vista y ahora ya no ve nada. ¿Tiene síntomas? Sí. ¿Tiene síntomas de hipertensión? Sí. Pero son los síntomas por daño de qué? De órganos blancos. Claro que sí. ¿Comprendieron? Pero doctor, no es así, no es correcto, usted está hablando piedra. No tiene sentido porque mi tía tiene hipertensión y cada vez que se le sube la presión le duele la cabeza, va a emergencia y está en 190 de presión. Yo veo ahí como 50 errores desde el inicio. ¿Por qué le tomaría yo a una persona con síntomas de dolor la presión arterial? ¿Por qué hacerlo? No, los descartes se hacen según la guía en los programas de cribado en un consultorio, nunca en emergencia. Primer punto. Segundo punto, nunca se toma la presión arterial en alguien con una descarga simpática, porque los 5 mecanismos incluyen ¿a quién? Al simpático, y una presión no hace el diagnóstico. Son mínimo 3 porque esto debe ser sostenido. Entonces yo no puedo dar el resultado falso, eso está mal, ¿cierto?
Entonces, ustedes saben que si yo me golpeo algo, me duele algo, la descarga simpática va a aparecer, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué tomarle la presión a alguien que tiene dolor? Exactamente. Si te duele algo, trata el dolor. Lo mejor sería hacer eso. Pero como hay una mala idea de la hipertensión arterial y de los médicos sobre este tema, ¿creen que de verdad la presión arterial da dolor de cabeza? ¿De verdad lo creen? Así lo creen. Y por eso le dicen al paciente, señora, ¿le duele la cabeza? Es hipertensión. Y viene tu paciente y te dice, sí, doctor, doctora, tengo hipertensión porque me duele la cabeza. Ah, señora, ¿está tomando su medicina? Sí, cada vez que me duele la cabeza tomo mi medicina. Los antihipertensivos no son analgésicos. Se estudian capítulos diferentes en los libros de fármaco. O están los que llevan fármaco ahorita en el mismo capítulo. No. ¿Por qué creen? Porque se equivocó Murray, porque se equivocó Katsu, ¿en serio? ¿Sí? No creo, ¿no? Quizás nos equivocamos nosotros con nuestros familiares que no saben de medicina, quizás. ¿Cierto? Entonces, tienen que entender que la hipertensión es una enfermedad asintomática. No da síntomas de verdad. Es tan asintomática que los pacientes pueden pasar 30 años con hipertensión y nunca tomar medicación. Mi abuelo vive hasta los 100 años. Sí, pero eso por otra razón. Doctor, llegó una crisis hipertensiva. Las crisis hipertensivas desde el 2018 de esta guía, está bien, no existen como definición. Desde el 2018 no existen, que las diapositivas se hicieron con la guía del 2013 es otra historia. Yo no tengo nombre. Eso es por lo que mi trauma en los martes para enseñar. Está bien. 5:20 de la mañana. Ya, entonces, las crisis hipertensivas era un término, era tiempo pasado, que hablaba de una alteración aguda de la presión arterial. Las crisis hipertensivas en la actualidad se dividen en dos: urgencias hipertensivas y emergencias hipertensivas. En la actualidad, desde la actualización del 2021, las urgencias hipertensivas ya no existen. Cuando llega un paciente con una urgencia hipertensiva, lo único que tienes que decirle es, por favor, en primer lugar, vaya a su médico en consulta externa para que le pueda medir las otras dos medidas de presión que le faltan, ¿está bien? Y pues diagnostiquen hipertensión e inicien tratamiento. Eso se hace en los que nunca han recibido tratamiento. En los que ya reciben tratamiento, preguntarle por qué no está tomando su medicación. ¿Entendido? Y si sí lo está tomando de verdad, considerar que nunca fue una hipertensión nivel 1, quizás fue un nivel 3. ¿Entendido? Y el tratamiento es diferente con otros fármacos, por ejemplo. ¿Entendieron? Entonces, las urgencias hipertensivas se resuelven en consulta externa, no en emergencia. Y ahí viene un dilema, porque el paciente cree saber más que tú. ¿Cierto? Y la verdad es que nuestros directores y políticos no son los más científicos tampoco, ¿no? ¿Cierto? O sí confían en los ministros de salud del Perú. No, ni siquiera son médicos varios. No, sí lo son, que es lo peor de todo, ¿no? Había uno que vendía veneno rata. Que venía veneno. Todo venden veneno rata, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tienes que entender? Que científicos no son y por lo tanto no han leído la guía. Y si no han leído la guía, ¿qué esperas? No puedes esperar que ellos hagan buenas directrices de esto. Entonces, realmente no vamos a tratar bien jamás hipertensión. La hipertensión se trata en consulta externa, siempre en consulta externa. ¿Entendido? La emergencia hipertensiva es otra cosa. La emergencia hipertensiva sí existe y lo manejan los médicos emergencistas. Y curiosamente son los daños de órgano blanco. Llega un paciente por culpa de estas, miren acá, de las malignas, ¿cierto? Llega un paciente y de inmediato te dicen que hace 4 días no orina. Y la presión está en 210, 124. Ahora sí es una emergencia hipertensiva. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ahora sí es sintomática, ¿no? Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Daño qué? Ah, ¿duele? No duele, no duele. El daño renal no duele. La glomerulosclerosis va a diálisis. Ese es el final.
ya no puedes ni siquiera usar antihipertensivos, a menos que sea un daño agudo. Y eso es otra historia que les enseñaré la próxima semana. No, No, semana 12. de acá 2 semanas. 2 semanas, ¿ya? Les enseñaré insuficiencia renal. Entonces, en fármaco está mal, doctor, porque siempre nos dicen que... No te voy a decir más, yo ahí nomás quedo. Tú ya sabes, ya, ¿qué pienso? Sí, desde el momento en que he visto sus casos clínicos que le piden diagnosticar depresión mayor y menor. Los alumnos en pregrado no pueden manejar guía, las guías se leen de interno para arriba, no se leen en pregrado. No me hagan renegar, por favor. Sí, me leo resolución cada 25. Está bien, gracias. Entonces, ahora sí me entendiste. Sí. La emergencia hipertensiva sí existe y hay que tratarla. Y hay que estar actualizado. Hay que estar actualizado. Yo crecí con la guía 2013. Cuando yo vi la guía 2013, la que aparece en sus diapositivas, dice que existe algo llamado prehipertensión. ¿Ya? Eso dice la guía 2013 y es la que la universidad trabaja, no sé por qué, 11 años. Ya, el problema es que la prehipertensión no existe desde el 2018. Es más, gracias a ese concepto empezaron las teorías conspiranoicas de nos estarán de verdad mintiendo las farmacéuticas, porque ahora dicen que hay que iniciar muchos años antes el tratamiento antihipertensivo. ¿Será real? ¿Y por qué una enfermedad que conocemos desde 1956 no se descubre su etiología todavía y la del COVID lo descubrimos en 2 semanas? Algo está por ahí, ¿no? Algo turbio está, ¿no? Porque se han descubierto los genes de la secundaria, ¿está bien? El gen PAX-H1, los genes de la derivación de la CIP que metabolizan la progesterona, y no se descubre todavía la esencial, que es la 95% de veces la hipertensión predominante. ¿Por qué será? Claro, platita, ¿no? Hay platita que corre. Entonces, el American College of Cardiology, la ACC y la AJA perdieron poder con hipertensión en el 2013 por sacar esa guía. Nadie más en el mundo científico le hace caso. Entonces, los médicos actualizados no vemos la AJA, vemos la ACC, la que les mostré. Vamos a escribir ESC. European Society of Cardiology, ¿no? ESC. Como la tecla. ¿Ese? Ah, Oscape, sí, Oscape, por eso. Del 2018, ¿no? Entonces, esa es la última guía que ha salido. Supuestamente, este año deberían actualizarse otra vez. ¿Comprendieron? ¿Sí? La enfermedad sintomática. Doctor, pero ¿y eso que sale en Google? Esos son síntomas de la crisis de ansiedad. Todo paciente, todos los que han tenido trastorno de ansiedad acá y han presentado una crisis de angustia, saben que los síntomas que aparecen en Google, que son dolor intenso de cabeza, dolor en el pecho, mareo, dificultad para respirar, náuseas, visión borrosa, ansiedad, todos son síntomas de una crisis de ansiedad. Entonces, la mayoría de las urgencias hipertensivas rojas eran crisis de ansiedad. ¿Qué hacemos los médicos geriatras cuando llega esto? Viene el paciente, lo escuchamos y le hacemos la siguiente pregunta. ¿Todo bien en casa? Y empieza lo siguiente. Que el paciente rompe en llanto. Y en la crisis simpática, bueno, son otras catecolaminas en trastorno de ansiedad. Algún día les enseñaré el fisiopato de las enfermedades mentales, ya esos son otras catecolaminas. Entonces, sí. Sí, no, eso es neurología, no es psiquiatría. Psiquiatría es diferente. Neurología falla en la neurona, mientras que en psiquiatría falla en la conexión eléctrica. Entonces, se descargan las catecolaminas, pero el parasimpático, cuando el paciente llora, gobierna. Y todo bajó. El paciente llora, y lo que tienes que hacer es de inmediato. Por eso nos hacen memes a los geriatras abrazando a los viejitos en todas las consultas. Los abrazamos, que son bonitos, los abrazas. Los tienes abrazaditos, llora un ratito y luego le dices, va a tomar este medicamento, un ansiolítico, y va a visitar a su psiquiatra. Yo no estoy loco, y ahí ya te fregaste. Pero tienes que saber hablar. Felizmente los geriatras también tratamos. ¿Ya? ¿Comprendieron? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Eso es todo. Y, obviamente, esta es su primera presión alta, ¿cierto? ¿Sí? Creo que todos estamos de acuerdo. ¿Cuántas me faltan? Hay que tomarle 2 en días distintos. Y sobre todo cuando no esté con la descarga de ansiedad.
¿Entendido? Puede confundir. Exactamente. Entonces, así tú deberías hacer. Doctor, ¿qué? ¿No se le pone campeón bajo la lengua? Eso es medicina tradicional, quizás, no sé. Vamos a ver qué dice. Oye, es una muy buena opción, es 1000 veces mejor que el captopril, ¿no? Sí, porque te relajaría. Bueno, o sea, mi mamá dice que me relaja. Esa fuente. Ahí. Cero confiable. Claro. Pero funciona. Confío más en tu mamá que en la cátedra de ya sabes qué. ¿Comprendieron hipertensión? Y ahora, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para iniciar tratamiento en una persona con hipertensión? Ya, ahora sí diagnosticada de verdad, hipertensión de verdad. Ahí mismo, pues, ¿no? Ya. Ahí mismo, sí, después de tus presiones, ahí ya inicias tratamiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Hay dos, no farmacológicos y farmacológicos, pero hoy día no me están pagando. No les voy a hablar de la dieta DASH, no les voy a hablar de la calculadora de riesgo cardiovascular de la European Society of Cardiology, y no voy a hablar de los cuadros rojos, amarillos, no voy a hablar nada de eso. Eso no enseñan en fármaco. ¿Y cómo les exige? No hay. Para colmo ni siquiera se usa hoy eso, ¿no? Se usa amlodipina. En realidad los calcio antagonistas son mejor para emergencias de hipertensión. No hay más que hacer. Muy bien, segundo descanso. Los nitratos se utilizan porque no te olvides que van a terminar formando óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? Vaso dilatador. El cuarto mecanismo decía disfunción endotelial, ¿no es cierto? La disfunción endotelial se debe a que hay más vasoconstrictores, péptidos vasoactivos, vasoconstrictores que péptidos vasoactivos, vasodilatadores. Cuando tú le das nitratos, inclinas la balanza al revés. Eso es, por eso le damos dinitrato isofluoride, podemos dar nitrocruciato de sodio, nitroglicerina, todo nitro que se va a convertir en óxido nítrico. Pero eso es en emergencias, no te olvides, ¿está bien? Eso es en emergencias. Nosotros, yo no trato emergencias, por ejemplo, no enseño ahorita. Yo enseño daños no rango blanco. ¿Qué más tengo que enseñarles? Los mecanismos. Yo no, su profesor de práctica. ¿Vieron, no? Los mecanismos prácticos. Todavía no hemos hecho hipertensión. Todavía no hemos hecho. Al domingo. Ya vieron con ustedes todo, ¿no? Sí. Ya y nos toca qué cosa con ustedes. Hipertensión. Álvarez. Total, ya se desaparece. Hipertensión. Ahí con ustedes sí voy a ver, por ejemplo, 5 mecanismos. Con ustedes creo que sí ya lo vieron. Sí. Lo siento. Sí, la verdad que sí. ¿Han escuchado ustedes de la gente que se compra los monitores de presión arterial para su casa? Sí. Y se inventa mensual. Ya, eso lo revienta usted. Eso pone al paciente más ansioso y se ha descubierto que lo puede volver adicto a tomarse la presión. Los gerentes peleamos con esa adicción. ¿Entienden? ¿Ya? Sí, eso es adictivo. ¿Ya? Y ese es un problema. Los geriatras peleamos con esa adicción. Las indicaciones están acá. Entonces tú tienes que buscar cuando sospechas hipertensión de bata blanca, etcétera, etcétera. Las indicaciones son claras y solamente puedes tomarte la presión de forma ambulatoria en tu casa cuando te lo envía tu médico. Tu médico siguiendo esto, no tu médico que le en Google. ¿Entiendes? ¿Cierto? O sea, ustedes mandan, no, tómese la presión todos los días. Esa indicación no existe. Nunca estuvo acá. ¿Me entiendes? Hay que aprender muy bien sobre la enfermedad. Y acá habla, por ejemplo, qué hacer cuando las presiones salen así. Si una persona sale con una presión óptima, menos de 120, 80, lo que hay que hacer es repetir 5 veces, ¿me entiendes? Por lo menos cada 5 años, te das cuenta, ¿no? Te tomaron la presión, por ejemplo, yo me voy, no sé, voy a donar sangre y me toman una presión 113/66. Salió óptimo, ¿no? ¿Cuándo debería volver a hacerlo? En el 2029, ¿se dan cuenta, no? Listo. Nada más, todo lo que te pasó. Ya, pero si mi presión salió 124/82, estaría acá. Es normal. ¿Qué me pide? Que debería hacerlo en 3 años. Que no es cada rato. Yo no tengo la culpa. Una cosa es lo que te dice tu tía, tu abuelita, y otra cosa es lo que la guía científica manda, ¿sí o no? Es gratis para todos ustedes. Búsquenlo como SC 2018. Lo encuentran acá. Directrices. ¿Está bien? Aquí está. ¿Lo observó? Todo lo que hay que hacer.
doctor, la guía más actualizada es de 2023. Sí, 2018 y hay de 2023, pero es de pago que está pirateable, está pirateable. Está pirateable. Sí, lo sé, esa Tapia sí sabe de piratear. Sí, hay forma de piratear por la Sociedad de Cardiología, ¿cómo se llama? Española. Está pirateable, sí lo sé. Pero nosotros trabajamos ¿Para qué? ¿Para piratear? Es que es necesario pero para si método. tienes plata, lo pagas. Si no, Doctor. como los dos. Deja. Causa como que dependencia, ¿no? Los medidores de presión. Los pacientes se vuelven adictos a tomarse la presión. Y también causaría dependencia en los medidores de glucosa, porque dice que ahora hay nuevos medidores que te lo pones en el brazo y eso lo está controlando el doctor. Sí, claro, pero eso solamente tiene indicación, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 cuando vas a iniciar insulina. Pero todo eso pasa porque Tito gobierna la medicina. Es verdad, yo no tengo la culpa. Bien, ¿qué pasa si un paciente tiene, miren ustedes, una presión alta, normal? ¿Está bien? ¿Está normal? Pero está normalmente alta, acercándose. Aquí sí es, miren, ¿cada cuánto tiempo? Que tampoco es todos los días. Y vamos a ver aquí. El paciente sale con una presión realmente hipertensa. 140, parece un nivel 1, ¿no? ¿Sí? ¿Qué debes hacer? Pues deberías repetir las visitas a la consulta para la medida de presión. ¿Está bien? O deberías mandarlo a que se tome un mapa. ¿Está bien? O una medida ambulatoria en su casa con su manguito, esos aparatitos. ¿Está bien? Y pues las indicaciones están en la tabla 11 para hacer eso. Acá está la tabla 11. Ahí está. Es todo lo que hay que hacer. ¿Se dieron cuenta? ¿Ya? Así que no hay de qué preocuparse. Hay que hacer bien las cosas. Nada más. Hay una guía. Claro, traten de piratearla en 2023. Cierto, doctor, una duda. ¿Cierto que a mayor altura la presión arterial sube o es falso? No, la presión arterial. A ver, vamos a ver. No sube. Vamos a pensar. ¿Está bien? A mayor altura, tú tienes menor consumo de oxígeno. ¿Qué hay? Hipoxia. ¿Cierto? Esto libera HIF, ¿cierto? Lo que es un de hipoxia y esto va a liberar eritro. La masa de glóbulos rojos va a aumentar, la bulimia va a aumentar, por lo tanto la precarga va a aumentar. Y si la precarga aumenta, el gasto cardíaco, la presión que va a pasar, ¿comprende? Eso pasa cuando subimos altura. Sí, pero no hay de qué preocuparnos porque eso no va a subir 30 milímetros de mercurio, subirá 4 milímetros de mercurio, 7 milímetros de mercurio. ¿Y está bien o está mal que suba en altura? Está bien, para compensar No hay de qué preocupar. ¿Entendido? El tema es que tengas un corazón que sí pueda elevar el gasto cardíaco. Imagina que tienes un corazón que no puede llenarse, como el corazón de un hipertenso. Porque el corazón de un hipertenso en daño de órgano blanco es grueso. Eso debería enseñártelo tu clase de práctica. Bueno, te digo. Pero ya no me va a alcanzar tiempo a hacer la transcripción. Ya no interesa ya. El corazón tiene que estar grueso. Ahorita. El corazón es un paciente hipertenso. Miren el corazón es un paciente hipertenso el primer día de hipertensión. ¿Está bien? ¿Sí? Este es el corazón después de... ¿Ves que el septum ha crecido? ¿Cierto? Después de 20 años. ¿Ven lo que pasa? La hipertrofia es marcada, ¿no? Concéntrica, ¿cierto? Este corazón tan grueso se está poniendo rígido.
Y así como el mamado del gym, que puede levantar sin ningún problema sus mancuernas de 25 kilos, pero no puede rascarse la espalda, tampoco va a poder este corazón hacer diástole. ¿A qué insuficiencia cardíaca va a avanzar esto en su fase final? Fallo. Insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Se dieron cuenta? Eso pasa. Ahora sí puedo borrar, ¿no? Puedo borrar. El fármaco estamos usando la guía 2013. PPP. Oh, pero sabes, está bien actualizado, al menos en los congresos de medicina de atención primaria. No por lo que enseñan, sino por lo que vienen en los exámenes. Ajá, las preguntas son, por ejemplo, Sí, depresión. lo vi. Vi ansiedad. una pregunta que me mandaron para corregir y me pusieron un caso de un paciente con depresión. Sí, ajá. Pero lo que me llamó la atención es que para poder iniciar IRS tienes que saber la guía clínica de uso de IRS. Entonces, yo no puedo preguntar qué fármaco usar si el alumno no sabe qué es depresión mayor. Entonces, existe un problema realmente fregado en las currículas, ¿no? La pregunta tiene buen nivel, no estoy negándolo, y es muy buena. Solamente que creo que sería mejor para un alumno de sexto año y para un alumno de tercero, segundo. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver antifilosis. ¿Está bien? La aterosclerosis es algo diferente a la arterioesclerosis, ¿no? Perdón, arteriol. Ambos problemas forman parte de una enfermedad o un conjunto de enfermedades más grandes que son las arterioesclerosis. ¿Comprendieron? ¿Sí? Mira bien, lee bien, dice arterio, y acá dice artero, y acá dice arteriol. ¿Comprendido? La arterioesclerosis es una destrucción de la capa íntima de cualquier arteria o arteriol. ¿Entendido? Mientras que la aterosclerosis es una enfermedad de la capa íntima de arterias grandes. Y se le dice grandes a cualquier arteria palpable, a cualquier arteria que tú puedas tocar y mirar a simple vista. Las coronarias, cuando tú abres un corazón, se pueden mirar. Las arterias carótidas las puedes ver hasta fuera del cuerpo. Esas son arterias grandes. Toda arteria grande es susceptible de enfermarse en su capa íntima con aterosclerosis. Y la arteriolo, ya lo vimos, esto sucede solo en las arteriolas. ¿Y cuál es su principal causa? No es la única. También puede incluir acá IMA. No. IMA es su complicación. Ah, no. ¿Saben cuál? Diabetes e hipertensión son las principales causas de arterioloesclerosis. ¿Sí? Ahora, hoy día tenemos que ver aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad bien fácil de saber, porque se forman placas ateromas o ateromatosas. Las placas ateromatosas pueden ser de dos tipos: estables, y eso depende en realidad de la distribución de los tejidos, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de la placa, esto también te lo enseñaron en clase práctica. Esta es la íntima, está bien, esta es la media tiene un montón de tejido muscular liso, ¿cierto? Y por acá está la adventicia. ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Que el endotelio, las células endoteliales, están enfermas. Y como están enfermas, permiten la entrada de LDL.
¿Qué es el LDL? Colesterol de baja densidad. De baja densidad. Muy bien dicho. Muy bien, baja densidad. No existe colesterol malo. Esos son términos de TikTok, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Colesterol de baja densidad. El colesterol de baja densidad es importante para fabricar membranas celulares. ¿Entendí? Pero pues acá estamos formando. Cuando entra, el colesterol LDL puede volver a la sangre y no pasó nada. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando aquí sufre un proceso metabólico, la oxidación. Entonces, cuando se oxida, el LDL ya no puede salir. El LDL oxidado se queda. ¿Comprendido? El LDL pasa por la capa íntima. Sí, entra y se podría volver a salir una vez que todos captaron para reparar sus membranas celulares. Doctor, yo había leído que la LDL se oxidaba y se formaba una LO, pero se oxidaba porque perdía su ApoB 100. Exactamente. Alguien tiene que transformar eso, ¿no? Pues quien transforma eso es una célula endotelial enferma. Esta célula endotelial enferma se conoce como la célula disfuncional. Y cuando varias están enfermas, se conoce como disfunción endotelial. ¿Comprendido? Y ahora, ¿quién demonios hace que las células endoteliales se enfermen? Pues los ROS, EROS. Estos son los que terminan quemando a la célula endotelial. Ahora, mi pregunta es, ¿de dónde sacaría tantos EROS una persona? Porque yo cada vez que salgo a correr, produzco EROS, ¿sí o no? Pero no hay problema porque tengo mis antioxidantes, ¿cierto? Y en esa lucha de oxidantes y EROS estamos todos los días. Nadie muere, a menos que yo le meta EROS de la nada. Pues hay gente que se mete EROS, pues, ¿no? ¿Cierto? Los fumadores, ¿no? ¿Cierto? Y los pasivos también. Es más, los pasivos absorben mejor el EROS. Pero ahora tenemos a nuestros ricos vapeadores también, los activos. No sabemos si los pasivos, lo sabemos en 2 años, ¿cierto? Los brothers. Entonces, esto termina haciendo qué cosa? Disfunción endotelial. Y ahora está oxidado el LDL y el LDL oxidado se queda ahí, en la capa ahí. Pues el LDL oxidado es cristalizable y eso no le gusta a las células que están ahí. Entonces van a llamar a tu célula salvadora, pues la que tiene que controlar NOx, ¿sí o no? Como es un compuesto grandecito, tiene que venir una célula grandecita. ¿Qué célula será? El monocito primero. Este monocito entra, se transforma en M1, ¿cierto? Intenta comerse los LDL, pero esto hace que se convierta en una célula espumosa. Pues la célula espumosa, lamentablemente, después de mucho tiempo, no va a poder destruir y va a morir. Y como cada vez que el macrófago está perdiendo, va a llamar a otros macrófagos más, generando una agregación de células espumosas alrededor y formando una placa aquí llena de colesterol LDL que se conoce como el core lipídico con necrosis en el medio. Qué feo, tiene semejante core lipídico. Bueno, ese LDL es oxidado, ¿no? Es cristalizable, ¿cierto? Es un cristal. Quiere decir que se podría romper estos ésteres de colesterol, ¿cierto? Ah, alguien tiene que proteger eso. Pues las células musculares lisas, ¿cierto? Comienzan a migrar. Se desprenden unas y comienzan a formar un colchoncito de músculo alrededor. ¿Comprenden? Eso le da estabilidad a la placa. Por eso existen placas estables. Y si no hiciera eso, ¿qué sería? ¿Comprendieron todos? ¿Sí? Entonces, un montón de células musculares lisas y además fabrican colágeno, fibras colágenas, un montón, para reforzar. Eso es la aterosclerosis. El problema es cuando la placa se rompe. Dime. Doctor, me hablaron sobre que cuando la placa era estable se producía un síndrome un síndrome crónico coronario y cuando era inestable era un síndrome agudo coronario. Exactamente, ¿no? Hay que entender, no es tan así, pero bueno, para fines de pregrado podríamos decirlo así. Las placas estables pueden ser muy crónicas y robar irrigación, mientras que las inestables se pueden romper de inmediato y si se rompe la placa se va a formar un
trombo. Si se forma el trombo, va a haber un infarto de miocardio, que es un síndrome coronario agudo. ¿Lo comprendieron? Entonces, ¿cuál es la etiología principal del infarto de miocardio? La aterosclerosis complicada. ¿Cierto? ¿Cuál es la principal etiología de los síndromes coronarios crónicos? La aterosclerosis también, pero las placas, ¿cómo son? ¿Entendieron? ¿Y cuál es la principal etiología de los SBs isquémicos? Eso ya lo veremos en la semana número 15. ¿Está bien? También está bien. Pero eso ya lo veremos en la semana 15, porque tengo que explicarte que es una placa aterotrombótica, que es el SB aterotrombótico, que es el cardioembólico, etc. ¿Comprendieron? Por ahorita tú tienes que saber que la aterosclerosis le puede dar a las carótidas, a las cerebrales anteriores, le puede dar lamentablemente a las a la aorta, le puede dar a las ilíacas, le puede dar a muchas arterias coronaриas. Y doctor, ¿no le puede dar una vena esto? Sí, Sí puede. solamente cuando la vena tiene un flujo fuerte. Vamos a aplicar. Las venas tienen flujos muy fuertes o el flujo es lentito, suavecito. Por lo tanto, no suelen tener estrés biomecánico. Solo hay una condición, Palacio. Cuando tú trasplantas una vena como injerto en una persona. Por ejemplo, ¿han escuchado las cirugías de bypass? ¿De dónde creen que sacan ese puente de una arteria hacia la otra? Tienen que colocar un nuevo vaso para que haga el bypass. Por ejemplo, esta es la arteria coronaria. Esta es la descendente anterior, ¿se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Y acá dan sus ramillas. Entonces, acá está la placa, o sea, acá está el problema. ¿Qué hacen? Hacen este bypass, una cirugía de bypass, hace esto. Le colocan un injerto que sale de acá y lo ponen aquí, bypassean la placa. Entonces la sangre hace esto. ¿Comprendieron? Por eso se le dice bypass. ¿Está bien? ¿Y de dónde sacarán este nuevo vaso de color verde? ¿Saben de qué vena? De la safena. De la pierna. ¿Sí? Lo sacan. Oye, pero es un problema porque esto es una vena y la vena no está hecha para aguantar presión. Después de unos años va a pasar lo mismo. Doctor, entonces, Por eso se inventaron los stents. ahí está. Ya nadie anda haciendo cirugías de bypass en el 2000, todos hacemos angioplastías, pues, ¿no? Ya en 2024 esas historias de las novelas mexicanas no cuadran. Solo hay 3 indicaciones que son la enfermedad de los 3 vasos, el descendente reumatoidea más y el multiinfarto. ¿Puedo borrar? Doctor, ¿los stents serán para que se aplane esa placa o...? Sí, los stents se expanden y aplanan esto. Ahí. Y encima hay stents metálicos que tienen medicamentos que mantienen esto vasodilatado. La tecnología aumentó un montón. Sí, pero la mejor forma, fuera de los stents, de todo, ¿sabes cuál va a ser? La dieta. El ejercicio físico, cardiovascular, los angiogénesis. ¿Se entiende? Angiogénesis. Entonces te imaginas que se sale uno solito que se cree esto. Bacanazo, ¿no? Pero el problema es que para que un paciente llegue a aterosclerosis es que es fumador, obeso, sedentario, diabético. Tiene ya malas costumbres. ¿Cómo era tu firma? Pelear con eso. Ya, ¿puedo? ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Vayan a casita y no estén fumando vape. Fuman vape y me solo. Hasta que salga el estudio. ¿Ok? Ya